Muy buenos días. Nuestra lectura esta mañana está en Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30, entrando ya en el tema que dio título al mensaje del domingo pasado: Toma tu cruz y sigue a Jesús. Dice el versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Jesús les preguntó de nuevo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Cristo. Pero Jesús les mandó que no hablaran de él a nadie. Cuando nosotros miramos un bosquejo del Evangelio de Marcos, encontraremos que precisamente aquí comienza una etapa nueva. La cruz ya se divisa en unos 6 meses aproximadamente, y el Señor, de acuerdo a Lucas, afirmará su rostro para ir a Jerusalén. Cesarea de Filipo, o la ciudad del César, cercana a las fuentes del Jordán. El tetrarca Filipo la escogió como residencia y para distinguirla de otras cesareas la hizo llamar así, Cesarea de Filipo. Solo se menciona aquí, en este pasaje, en los evangelios. Está situada en el corazón de una región predominantemente pagana, casi al mismo grado de latitud que Tiro, en las estribaciones del Monte Hermón, donde se considera que se llevó a cabo la transfiguración. Aquí Jesús se encuentra a salvo de las tramas de Herodes Antipas y de los fariseos y saduceos. Y es aquí, en la ladera de la montaña, que Jesús tendrá su mejor oportunidad para dar a los discípulos una enseñanza especial con respecto a la crucifixión, que ya se asoma, como acabamos de decir, a solo 6 meses de distancia. Marcos no nos informa de la declaración completa de Pedro, lo cual sí hace el Evangelio de Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas informa que Pedro dijo: tú eres Hijo de Dios. Marcos expresa la declaración de Pedro en la forma más breve y omite completamente la alabanza que Pedro recibió de Jesús cuando en Mateo le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tal vez en Marcos esto es así porque la información de esto Marcos la recibe directamente de Pedro, y es probable que él la habría omitido al relatar el incidente. Pero si prestamos atención a Juan 1:41, a Mateo capítulo 14, notaremos que esta confesión ya había sido expresada por los discípulos. Pero Jesús no les había permitido usar la palabra Mesías para evitar complicaciones políticas y promover un movimiento revolucionario, como nos informa Juan en el capítulo 6, versículos 14 y 15. La pregunta que Jesús hace es para saber si, a pesar de la oposición que habían presenciado y las acusaciones de las que habían sido testigos, seguían creyendo en Jesús como Mesías. Esta era la prueba que Jesús les proponía. Ahora bien, si anduvieras por allí preguntando a tus amigos: ¿qué dice la gente de mí?, obviamente esto sería percibido como evidencia de orgullo, ¿no? En realidad, ¿qué diferencia hace lo que la gente piense de nosotros? Pues no somos tan importantes. Pero lo que la gente cree y dice de Jesucristo sí es importante, porque Él es el Hijo de Dios,
y es el único Salvador de los pecadores. Tu confesión respecto a Jesucristo es cuestión de vida o de muerte. No hay nada más importante en la vida de una persona que la idea de Dios que puedas tener, que la idea de Dios o de su Hijo, el Señor Jesucristo, y de lo que Él hizo cuando vino a este mundo. En Juan capítulo 8 y versículo 21 leemos lo que el Señor dice aquí. Perdón, estoy en Marcos, por eso no me cuadraba. Juan 8, 21. De nuevo les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego el verso 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tremenda declaración contundente de parte de Jesús, que nos hace pensar realmente en nuestra postura en relación a su persona. ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Piensas que fue un gran maestro? ¿Que fue un gran personaje de la historia? C.S. Lewis nos decía: no puedes afirmar que Jesús fue un gran maestro y nada más. O era quien dijo ser o fue un gran mentiroso. O era el Hijo de Dios que vino a dar su vida para salvar a los pecadores, o fue un lunático fanático que vivió engañado de sí mismo y engañando a los demás. No puedes decir fue una gran persona, un gran maestro, una persona digna de imitar y solamente eso. O es tu Salvador y tu Señor o no es absolutamente nada. Y aquí el Señor está dando esa idea. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Más tarde, el apóstol Juan escribiría en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 al 27, lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, y la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, permaneced en Él, tal y como Él os ha enseñado. Y luego agrega en el capítulo 4, versículo 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el modo de conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que mirad la trascendencia y la importancia de dar respuesta a esta pregunta. Los ciudadanos de Cesarea de Filipos dirían: César es el Señor.
Y esta declaración los identificaría como ciudadanos romanos leales. Pero claro, jamás esta declaración podría salvarlos de sus pecados o del infierno eterno. La única confesión que nos salva es: Jesús es Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3, dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os desviaba y erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, como tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto significa que cuando el Espíritu Santo alumbra la mente y el corazón de una persona, es cuando esa persona entiende, comprende, acepta y declara que Jesucristo es el Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, se nos habla de esa confesión que brota del corazón que realmente cree en Jesús. Y dice Pablo aquí que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué preciosa expectativa podemos tener en esta mañana de mirar al Señor, de que mires al Señor y le reconozcas como tu Señor. Luego de su confesión, Jesús seriamente le recomienda guardar esto en silencio. Los judíos esperaban a un Mesías hijo de David, con derechos teocráticos, y Jesús no quería ser un libertador nacionalista. Es posible incluso que algunos de los propios discípulos albergaran esa falsa idea en sus corazones, y aún el mismo Pedro la guardaba probablemente en su corazón. Su confesión había sido sincera, pero la idea aún no estaba clarificada y depurada. Poco tiempo después, en la entrada triunfal, si ellos callaban, las piedras clamarían, diría el Señor, esta maravillosa verdad, porque ya sabía que se encaminaba a la cruz. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, hoy queremos confesar a Jesús como Señor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es nuestro Dios y Salvador. Él es el Cordero que fue inmolado, el León de Judá, el autor de la vida, el buen pastor. Él es nuestro Salvador y Señor. Le proclamamos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana para despedir esta semana, si el Señor así lo permite. Manteneos bendecibles y recordad que lo que os deleita os dirige.